Buen día, en el presente video tutorial voy a trabajar la temática de aplicación de semejanza de figuras geométricas. A continuación voy a plantear la situación de aprendizaje, una situación muy sencilla. Habla que hay un poste, en este caso de 3 metros, como estoy mostrando acá en la gráfica, proyecta una sombra que tiene una longitud de 2 metros. Y a su vez, a la misma hora, un árbol proyecta una sombra de 4,5 metros. Aspectos importantes a tener en cuenta: dos de los ángulos de las dos figuras geométricas en este caso triángulos, perdón, tienen ángulos exactamente iguales. Los ángulos respectivos son exactamente iguales. Este es respectivo a este, son exactamente iguales en su magnitud, y este es un ángulo recto homólogo a este, al que estoy señalando, 90 grados. Por lo tanto, estamos digamos, especificando un par de figuras semejantes, en este caso dos triángulos rectángulos. La pregunta que planteo es muy sencilla, es ¿cuál será la altura del árbol? No conocemos esa altura, y como sugerencia doy implementar el criterio de semejanza de lados, en este caso de un polígono de 3 lados. Los datos que tenemos pues son las diferentes dimensiones de las figuras. Tenemos el alto del poste, tenemos la longitud de la sombra, tenemos aquí la longitud de la sombra de ambos, ¿no? La del poste y la del árbol. Y pues vamos a determinar la altura, con esos datos vamos a determinar la altura del árbol. ¿Qué fórmulas vamos a usar acá? Teniendo en cuenta que son dos triángulos, en este caso rectángulos semejantes, vamos aquí a determinar los ángulos que decíamos: el ángulo A homólogo su A', el B su homólogo B', el C su homólogo C', y por ende de igual forma los lados, ¿no? Entonces aquí digamos que este primer criterio de semejanza ya lo especifiqué. Se da la magnitud de los ángulos, no es conocida, pero son iguales, ¿sí? Y vamos a mirar aquí sus lados, la proporcionalidad a sus lados correspondientes. El lado A, que sería el que está entre el vértice o ángulo aquí B y A, ¿cierto? Perdón, B y C, perdón, aquí el B y el C. Recuerden que cuando son triángulos se forman las tres letras, no en medio de los dos vértices irá la otra letra, en este caso A, o su lado opuesto, el lado opuesto a este ángulo, que no lo toca. Entonces aquí sería el lado A, aquí sería el lado C para que lo tengan presente, y aquí sería el lado B. Y en la figura semejante, este que estoy marcando aquí sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. A', B', C'. Repito, A' entre B y C', el B' entre A y C', y el lado C' entre el B y el A', entre los ángulos. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice este, digamos, criterio de semejanza a partir de los lados? Dice que dos figuras son semejantes si existe proporcionalidad entre sus lados correspondientes, es decir, el A, en este caso que estoy señalando, es proporcional a su correspondiente A'. El B', que es este que estoy señalando, entre C y A, es proporcional al A' hasta C'. Y de igual forma desde B hasta A es proporcional de B' hasta A'. Y aquí se plantean, recordemos que una proporción es una igualdad entre dos razones como mínimo. Entonces aquí está la razón de los lados que tienen que ver con A, la proporción de los lados B, la proporción de los lados C, y todo es una igualdad. Miremoslo acá, ya más específico con el ejercicio. Vamos a empezar, vamos a armar la primera razón. 3 metros, ¿cuál es el lado correspondiente a 3 metros? El lado desconocido. Entonces yo pongo 3 metros dividido
su correspondiente. Estoy armando la razón. Debe ser igual a la otra razón, que es 2 dividido 4,5. Quiero que noten algo bien importante, chicos, y es que yo empiezo digamos, de la figura de menores magnitudes, dejándola en el numerador, y las magnitudes de la figura más grande, por decirlo así, están en el denominador. Lo pude haber hecho al revés también, pero lo importante es que si yo decido que la figura pequeña está como numerador, debo respetar ese orden en el denominador con la figura más grande, o viceversa. Pero en este caso decidí tomar la figura más pequeña como numerador y la figura más grande como denominador. Y aquí básicamente se me forma, digamos, de espejo la incógnita. Y para eso, digamos, aquí tomo producto cruzado de los datos que puedo tomar, en este caso 3 y 4,5, 3 por 4,5, divido el lado restante. Si yo quiero esto lo puedo verificar en la calculadora. Entonces abro paréntesis para generar el producto cruzado, 3 por 4,5, cierro paréntesis. Esa pequeña operación es este producto cruzado, dividido el dato que sobra, 2. Y ahí estoy comprobando la proporción. Convierto el número que me da en fracción, lo convierto en decimal y en efecto me da el 6,75 metros. ¿Cómo yo sé que esta realmente es una proporción, como se está diciendo acá? En teoría, 3 dividido la incógnita, que ya la sabemos, debe ser igual a 2 dividido 4,5. Vamos a probarlo. 3 dividido 6,75, en este caso tengámoslo presente, da 0,44, o en fracción 4 novenos. Debe ser lo mismo a 2, que está en el numerador, dividido 4,5. Hacemos la división y en efecto nos da lo mismo. O sea, se cumple la proporción. Para agregar al respecto, ese 4,9 que equivale a 0,44, esa es la constante, ¿sí?, de proporcionalidad que tenemos aquí entre estas figuras, o la razón de semejanza, ¿sí? Es la igualdad, son iguales en ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada unidad de la figura grande es 0,44 la figura pequeña, ¿sí? O en otras palabras, que por cada 4 unidades de la figura pequeña equivalen a 9 unidades en la figura grande. Esa es la proporción que logramos demostrar acá. Continuamos entonces. La respuesta, podemos decir acá, la altura del árbol es de 6,75 metros. Entonces, de esta forma aplicamos el criterio de semejanza de lados de un polígono, en este caso un triángulo rectángulo, dos triángulos rectángulos. Y para ejercitar esto, planteo la siguiente actividad. Están dos triángulos, en este caso no es rectángulo, pero son dos triángulos semejantes. La idea es que identifiquemos aquí cuáles son correspondientes a cuáles. Voy a ayudarles un poco. El lado correspondiente entre CIE y B es homólogo a FE. El lado A hasta B es homólogo de D hasta E. Y el lado desde A hasta C es homólogo desde D hasta F. Entonces, fíjense, aquí el objetivo es, a través de la aplicación de los criterios de semejanza, en este caso de dos triángulos, determinar la longitud de este lado de X y la longitud del lado Y. Una pequeña pista: tomen como punto de partida la razón, que ya está de dos lados que están completos acá, en este caso el lado AB, de A hasta B, y su homólogo D hasta E. Ahí les doy la pista como pueden empezar a trabajar. Hasta luego, que estén bien.